Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 18. Al-Kahf, la cueva. Período de Meca. Este sura, revelado justo antes de An-Nahl, la abeja, en el último año del período de Meca, está dedicado casi por entero a una serie de parábolas o alegorías en torno al tema de la fe en Dios frente al excesivo apego a esta vida. Y la frase clave de todo el sura es la afirmación en el versículo 7. Hemos dispuesto que toda la belleza sobre la tierra sea un medio para probar a los hombres. Una idea que encuentra su formulación más clara en la parábola de el rico y el pobre. Versículos 32-44. La historia de los hombres de la cueva, de la que el sura toma su título, ilustra en los versículos 13-20 el principio del abandono del mundo por causa de la fe mediante una profunda alegoría de la muerte, la resurrección y el despertar espiritual. En la historia de Moisés y el sabio no identificado, versículos 60-82, el tema del despertar espiritual registra una variación significativa. Es llevado al plano de la vida intelectual del hombre y su búsqueda de las verdades trascendentales. En ella se pone de relieve que la apariencia y la realidad son intrínsecamente distintas, tan distintas que sólo la intuición mística puede revelarnos qué es aparente y qué es real. Y finalmente la alegoría de Dhul Qamain, el bicorne, subraya que la renuncia al mundo no es, en sí misma, un complemento indispensable de la fe en Dios. En otras palabras, el poder y la vida mundanal no están necesariamente reñidos con la rectitud espiritual si somos conscientes de la naturaleza efímera de todas las empresas humanas y de nuestra responsabilidad última para con aquel que está libre de todas las limitaciones del tiempo y la apariencia. Por eso el sura concluye con las palabras: así pues, quien espere el encuentro con su sustentador, que haga buenas obras y que no atribuya parte en la adoración debida a su sustentador, a nadie ni a nada. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. La alabanza es debida por entero a Dios, que ha hecho descender esta escritura sagrada sobre su siervo y no ha permitido que nada tortuoso oscurezca su significado. Nota. Literalmente no ha puesto en ella tortuosidad alguna. El término igual significa tortuosidad o desviación, por ejemplo, de un camino, así como distorsión o arteria en el sentido abstracto de estas palabras. La frase anterior quiere subrayar el carácter directo e inequívoco del Corán y la ausencia en él de contradicciones internas y puntos oscuros. 4.82.
si proviniera de alguien distinto de Dios, sin duda habrían hallado en él muchas contradicciones. Corán, una escritura sagrada de infalible rectitud para advertir a los impíos de un severo castigo de él y para dar a los creyentes que hacen buenas obras la buena nueva de que tendrán una hermosa recompensa, un estado de felicidad absoluta en el que vivirán más allá del cómputo del tiempo, y para advertir a quienes afirman: Dios ha tomado para sí un hijo. No tienen ningún conocimiento de él. Nota: la mayoría de los comentaristas clásicos y todos los anteriores traductores del Corán de que tengo noticia relacionan el pronombre en Bihi con la declaración de que Dios ha tomado para sí un hijo, y en consecuencia entienden la frase en el sentido de no tienen ningún conocimiento de ello, ningún conocimiento de tal hecho. Sin embargo, esta interpretación resulta débil, por cuanto que la ausencia de conocimiento no implica necesariamente una negación objetiva del hecho en sí. Resulta obvio, por lo tanto, que Bihi no puede significar de ello o de eso, sino que significa de él y se refiere a Dios. La frase debe traducirse, por tanto, en la forma susodicha, dando a entender que quienes proponen una afirmación tan absurda no tienen ningún conocimiento real de Dios, ya que atribuyen al Ser Supremo algo que es sólo atribuible a seres creados e imperfectos. Esta interpretación cuenta con el apoyo categórico de Tabari y es presentada como alternativa por Baidawi. Corán, como no lo tenían sus antepasados. Qué monstruosa es esta palabra que sale de sus bocas. No dicen sino una mentira. Pero, ¿es que vas a consumirte? Nota: literalmente, puede que tú te consumas, etc. Sin embargo, la partícula la Allah no indica en este contexto una posibilidad, sino más bien una pregunta retórica que implica reproche hacia tal actitud. Corán, de pesar por su causa si no creen en este mensaje. Nota: esta pregunta retórica va dirigida en primera instancia al profeta, a quien apenaba profundamente la hostilidad que provocaba su mensaje entre los paganos de Meca y sentía una honda preocupación por su destino espiritual. Aparte de esto, su sentido es aplicable a cualquiera que, habiendo llegado al convencimiento de la veracidad de una proposición ética, se siente frustrado ante la indiferencia con la que su entorno social la recibe. Corán. En verdad, hemos dispuesto que toda la belleza que hay sobre la tierra sea un medio para probar a los hombres. Nota: literalmente, hemos hecho todo lo que existe en la tierra como adorno suyo para probarles a los seres humanos, lo que significa que Dios hace que se manifiesten sus verdaderos caracteres en sus actitudes, morales o inmorales, hacia los bienes y beneficios materiales que el mundo les ofrece.
Analizado más profundamente, este pasaje implica que el verdadero motivo que subyace en la negativa de los hombres a creer en el mensaje espiritual de Dios, véase el pasaje anterior, es casi siempre su apego, excesivo y ciego, a los bienes de este mundo, junto con su vano orgullo por lo que consideran logros personales. Corán, que demuestre quiénes de ellos observan la mejor conducta, y ciertamente, llegado el momento, convertiremos todo cuanto hay en ella en tierra yerma. Y puesto que esta vida es sólo una prueba, nota, esta interpolación establece una conexión implícita elípticamente entre el extenso pasaje siguiente y los dos versículos anteriores. Corán, ¿piensa realmente que la parábola de los hombres de la cueva y su devoción por las escrituras es más asombrosa que cualquier otro de nuestros mensajes? Nota, literalmente, que los hombres de la cueva eran más dignos de asombro, etc., dando a entender que la alegoría o la parábola basada en esta historia concuerda plenamente con la doctrina ética que el Corán presenta y no es, por lo tanto, más digna de asombro que cualquier otro de sus postulados. En cuanto a la historia de los hombres de la cueva, propiamente dicha, la mayoría de los comentaristas se inclinan por la opinión de que está relacionada con un periodo en los albores de la historia del cristianismo, a saber, la persecución de los cristianos por el emperador Decio en el siglo III. Según la leyenda, unos jóvenes cristianos de Éfeso se retiraron, acompañados de su perro, a una cueva remota para así vivir de acuerdo con su fe, y permanecieron allí, milagrosamente dormidos, durante un largo periodo de tiempo. Según algunos relatos, a los que se alude en el versículo 25 de este sura, unos 3 siglos. Cuando finalmente despertaron, sin saber que habían permanecido dormidos tanto tiempo, enviaron a la ciudad a uno del grupo para que comprase comida. En el interín, la situación había experimentado un cambio total. El cristianismo no solo no estaba perseguido, sino que se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano. La moneda antigua del tiempo de Decio, con la que el joven quiso pagar sus compras, enseguida despertó la curiosidad. La gente empezó a interrogar al forastero y salió a la luz la historia de los hombres de la cueva y su milagroso sueño. Como ya se ha mencionado, la mayoría de los comentaristas clásicos se apoyan en esta leyenda cristiana para intentar explicar la alusión del Corán en los versículos 9-26 a los hombres de la cueva. Parece, sin embargo, que la formulación cristiana de este motivo es un desarrollo posterior de una tradición oral mucho más antigua, una tradición que se remonta, de hecho, a fuentes judías precristianas. Esto resulta evidente por varios hadith bien autentificados mencionados por los comentaristas clásicos, según los cuales fueron los rabinos Abbar de Medina quienes indujeron a los adversarios mequíes de Muhammad a poner a prueba su veracidad, pidiéndole que les explicara, entre otras cuestiones, la historia de los hombres de la cueva.
Refiriéndose a estos hadith, Ibn Kathir señala en su comentario el versículo 13 de este sura. Se dice que fueron seguidores de Jesús, hijo de María, pero solo Dios lo sabe. Es evidente que vivieron mucho antes del período cristiano, pues si hubieran sido cristianos, ¿por qué habrían de preocuparse los rabinos judíos de preservar su historia cuando los judíos habían apartado de toda relación amistosa con ellos, con los cristianos? Podemos suponer, por tanto, sin temor a error, que la leyenda de los hombres de la cueva, una vez despojada de sus ropajes cristianos y del escenario cristiano que le ha sido supuesto, es, en realidad, de origen judío. Si descartamos las adiciones sincréticas posteriores y reducimos la historia a sus elementos básicos, el alejamiento voluntario del mundo, el sueño prolongado y el despertar milagroso después de un periodo indeterminado de tiempo, nos encontramos ante una sorprendente alegoría que está relacionada con un movimiento que desempeñó un importante papel en la historia religiosa judía de los siglos inmediatamente anteriores y posteriores al advenimiento de Jesús, a saber, la hermandad de los esenios, a la cual Jesús pudiera haber pertenecido, y en particular a una de sus ramas, que tenía su asentamiento en las inmediaciones del Mar Muerto, apartada de la sociedad, y a la que se ha dado, a raíz del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el nombre de la comunidad de Qumrán. La expresión ar-Rakim, que aparece en este versículo coránico y que he traducido por las Escrituras, confirma claramente esta teoría. Tal como lo recoge Tabari, algunas de las primeras autoridades, y en particular Ibn Abbas, consideraban esta expresión sinónima de markum, algo escrito, y por ende de kitab, una escritura o un libro. Y Razi añade que todos los retóricos y filólogos árabes afirman que ar-Rakim significa lo mismo que al-Kitab. Dado que está históricamente probado que los miembros de la comunidad de Qumrán, el grupo más estricto de los esenios, se dedicaban exclusivamente a estudiar, copiar y preservar las sagradas escrituras, y dado que vivían alejados por completo del resto del mundo y eran objetos de gran admiración por su piedad y pureza moral, es más que probable que su forma de vida creara una impresión tal en la imaginación de sus correligionarios más mundanos que llegara a alegorizarse gradualmente en la historia de los hombres de la cueva, que permanecieron dormidos, es decir, apartados del mundo exterior, durante muchísimos años, para luego despertar una vez finalizada su tarea espiritual. Pero cualquiera que sea la fuente de esta leyenda, y tanto si es de origen judío como cristiano, el hecho sustancial es que el Corán la emplea en un sentido puramente parabólico, a saber, como ilustración del poder de Dios para producir la muerte o sueño y la resurrección o despertar. Y en segundo lugar, como una alegoría de la piedad que lleva a los hombres a abandonar un mundo malvado y frívolo para mantener pura su fe, y del reconocimiento de Dios de esa fe por su concesión de un despertar espiritual que trasciende al tiempo y a la muerte. Corán. Cuando esos jóvenes se refugiaron en la cueva, imploraron: «Oh sustentador nuestro, concédenos una misericordia de ti,
y haznos conscientes de lo que es recto, cualquiera que sea nuestra condición externa. Nota, literalmente, y danos por medio de nuestra condición, min amrina, conciencia de lo que es recto. Esta última frase expresa el significado del término Ruth en este contexto. Este pasaje es una especie de introducción a la alegoría de los hombres de la cueva y presenta una síntesis a grandes rasgos de lo que los versículos 13 exponen en mayor detalle. Corán. Y entonces sellamos sus oídos en la cueva. Nota. Dios hizo que quedaran aislados, física o metafóricamente, de los sonidos y el bullicio del mundo exterior. Los comentaristas clásicos interpretan esta frase en el sentido de sellamos sus oídos con el sueño. Corán. Por muchos años, y luego les despertamos. Nota. O bien les hicimos salir, que puede indicar un retorno a la vida activa en el mundo. Corán. Y lo hicimos para señalar al mundo. Nota. Literalmente, para que tuvieran conocimiento de... Pero dado que Dios abarca con su conocimiento el pasado, el presente y el futuro, tener conocimiento de un acontecimiento, denota que Él hace que se produzca y que llegue, por consiguiente, a conocimiento de sus criaturas, o sea, lo señala al mundo. Corán. ¿Cuál de los dos puntos de vista mostraba una mejor comprensión del lapso de tiempo que habían permanecido en ese estado? Nota. Literalmente, ¿cuál de los dos grupos? Refiriéndose a los dos puntos de vista mencionados en el posterior versículo 19, era capaz de calcular el periodo de tiempo, etc. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el verbo asa no significa únicamente él calculó o estimó, sino también comprendió. Dado que un cálculo del tiempo que esos buscadores de la verdad habían permanecido en la cueva no aportaría nada a las implicaciones éticas de esta parábola, asa tiene aquí, obviamente, el significado de tener una mejor comprensión, a saber, del significado espiritual del lapso de tiempo transcurrido desde que cayeron dormidos hasta que despertaron. Corán. Y ahora nosotros vamos a contarte su verdadera historia. Nota. Sin los numerosos adornos legendarios que han oscurecido el significado de esta historia en el pasado. Corán. Fueron, en verdad, jóvenes que habían llegado a creer en su sustentador, y por ello acrecentamos su conciencia del camino recto. Nota. Les acrecentamos en guía. Corán. Y fortalecimos sus corazones de forma que se alzaron. Nota. Literalmente, cuando se alzaron, se enfrentaron a sus compatriotas extraviados o a los dirigentes que perseguían a los creyentes. Corán. Y dijeron entre sí,
Nuestro sustentador es el sustentador de los cielos y la tierra. Nunca invocaremos a una deidad distinta de él. Si lo hiciéramos, habríamos proferido en verdad una atrocidad. Este pueblo nuestro ha dado en adorar otras deidades en vez de Dios, sin que puedan. Nota. Literalmente, ¿por qué no? Etcétera. A modo de pregunta retórica que da paso a una nueva frase. Corán. Aducir ninguna prueba razonable en apoyo de sus creencias. Nota. Literalmente ninguna prueba o autorización clara en su apoyo. El adjetivo bayín, clara, obvia, manifiesta, implica una prueba asequible a la razón. Corán. ¿Y quién puede ser más perverso que quien inventa una mentira acerca de Dios? Nota. Que inventa deidades imaginarias y desmiente con ello la verdad de su unidad y unicidad, o llega a negar por completo su existencia. Corán. Así pues, ahora que os habéis apartado de ellos y de lo que adoran en vez de Dios, refugiaos en esa cueva. Dios os cubrirá con su gracia y os proveerá, cualquiera que sea vuestra condición externa, de todo cuanto precisen vuestras almas. Nota. El término mirfak significa algo de lo que uno se beneficia, ya sea concreto o abstracto. En este contexto tiene evidentemente una connotación espiritual que señala el abandono del mundo por parte de los jóvenes y su retiro absoluto. Corán. Y durante muchos años podrías haber visto cómo el sol, en su ascenso, se desplazaba hacia la derecha de su cueva, y al ponerse se apartaba de ellos hacia la izquierda, mientras que ellos se hallaban en aquella cámara espaciosa. Nota. Literalmente, mientras que ellos se hallaban en una amplia cavidad de ella. La cueva estaba obviamente abierta hacia el norte, de forma que el sol nunca les daba directamente. Y esto es, a mi parecer, un eco de las numerosas alusiones coránicas a la felicidad de los justos en el paraíso, simbolizada por su sombra permanente. Corán, dando testimonio de este mensaje de Dios. A quien Dios guía, solo Él ha encontrado el camino recto. Pero a quien deja en el extravío, no podrás encontrarle tú un protector que le indique el camino recto. Y pensarías que estaban despiertos, aunque dormían, y les hacíamos volverse a menudo hacia la derecha y hacia la izquierda. Y su perro yacía en el umbral con las patas delanteras extendidas. Si te hubieras topado con ellos de improviso, habrías huido de ellos, presa del terror que te infundían. Nota. Un espectador accidental habría sentido inmediatamente el aura mística y sobrecogedora que rodeaba a los hombres de la cueva y hubiera sido consciente de estar en presencia de unos elegidos de Dios. Corán. Y así, pasado un tiempo, los despertamos.
y empezaron a preguntarse unos a otros sobre qué les había ocurrido. Nota. El prefijo li en li yatasa aldu, que la mayoría de los comentaristas entienden como para que se preguntaran unos a otros, no es, en mi opinión, una partícula que denote propósito para qué, sino más bien una lam al-akiba, o sea, una partícula que indica solo una consecuencia, que en este contexto puede expresarse mediante la frase y empezaron, etc. Corán. Uno de ellos preguntó, ¿cuánto tiempo habéis permanecido así? Los otros respondieron, hemos permanecido así un día o parte de un día. Nota 259, donde se hace la misma pregunta y se ofrece igual respuesta en la parábola del hombre a quien Dios hizo que permaneciera muerto durante 100 años y luego le devolvió la vida. La sorprendente identidad verbal de estas preguntas y respuestas no es accidental, evidentemente, sino que apunta en forma deliberada y reveladora a la idea común subyacente en ambas alegorías, a saber, el poder de Dios para sacarlo vivo de lo que está muerto y sacarlo muerto de lo que está vivo. 3.27, 6.95, 10.31, 30.19. Para crear la vida, hacer que desaparezca y luego resucitarla. El versículo susodicho alude también, además, al carácter engañoso y puramente terrenal del concepto humano de tiempo. Corán. Dijeron los más perspicaces, solo vuestro sustentador sabe cuánto tiempo habéis permanecido así. Nota. Al comprender estos, a diferencia de sus compañeros, que estaban interesados únicamente en lo que les había ocurrido en realidad, que el lapso de tiempo transcurrido desde que cayeron dormidos hasta que despertaron carecía de realidad intrínseca y de significado, tal como carece de realidad y de significado en relación con la muerte de un ser humano y su posterior resurrección. Y esto explica la referencia a los dos puntos de vista, literalmente dos grupos, en el anterior versículo 12. Corán. Que uno de vosotros vaya a la ciudad con estas monedas de plata y averigüe cuál es allí el alimento más puro y os traiga provisión de él. Pero que vaya con cautela y no alerte a nadie de vuestra presencia. Pues ciertamente, si dan con vosotros, podrían lapidaros o haceros volver a su religión. Y entonces jamás alcanzaríais bien alguno. Nota. Para los hombres de la cueva, el tiempo pasado, mientras dormían, era como si no hubiera transcurrido, y pensaban por ello que el mundo exterior seguía como antes, es decir, hostil a ellos. En este punto, la historia en sí se interrumpe bruscamente, pues como sabemos, el Corán no trata las narraciones como un fin en sí misma, y se revela en la secuencia como una alegoría de la muerte y la resurrección y de la relatividad del tiempo tal como se manifiesta en la conciencia del hombre. Corán. Y de este modo, nota,
por medio de la leyenda que se ha creado en torno a los hombres de la cueva y, más concretamente, por medio del uso alegórico que el Corán hace de ella. Corán. Hemos atraído la atención de la gente hacia su historia. Nota. Literalmente, dado conocimiento de ellos a otros. Corán. Para que sepan, cuando debatan entre ellos sobre lo que les ocurrió a aquellos hombres de la cueva. Nota. Literalmente, debatan su caso Amrahun entre ellos. Una indicación de que la historia de los hombres de la cueva estuvo en las mentes de la gente durante mucho tiempo y fue objeto de muchas discusiones e interpretaciones contradictorias. La frase siguiente explica por qué Dios ha traído la atención de la gente hacia esta historia en el Corán. Corán. Que la promesa de Dios de la resurrección es verdadera y que no hay duda acerca de la última hora. Y entonces algunos dijeron: levantad un edificio en memoria suya. Nota. En mi opinión, este es el significado de la expresión alaihim, literalmente sobre ellos, usada aquí y también en la siguiente referencia a la construcción de una casa de adoración por sugerencia de aquellos cuya opinión se impuso al final. Corán. Solo su sustentador sabe lo que ocurrió con ellos. Aquellos cuya opinión se impuso al final dijeron: ciertamente debemos edificar una casa de adoración en memoria suya. Y en el futuro dirán algunos. Nota. El uso del futuro en Sayakulun apunta de nuevo al carácter legendario de la historia en sí y da a entender que toda la especulación sobre sus detalles carece de relevancia para su significado ético como parábola. Corán. Eran 3, 4 con su perro, mientras que otros dirán: eran 5, 6 con su perro, conjeturando en vano sobre algo que no pueden saber. Y así sucesivamente, hasta que algunos dirán: eran 7, 8 con su perro. Di: solo mi sustentador sabe cuántos eran. No tienen conocimiento real de ellos, sino unos pocos. No discutas, pues, sobre ellos, sino con un argumento obvio. Nota. Para presentar la lección ética evidente que transmite su historia. Alusión al primer párrafo del anterior versículo 21. Corán. Y no consultes a ninguno de esos fabuladores acerca de ellos. Y nunca digas de algo: ciertamente lo haré mañana, sin añadir: si Dios quiere. Nota. Según casi todos los comentaristas, este pasaje parentético, versículos 23-24, va dirigido en primera instancia al profeta, que, habiendo sido preguntado por los paganos de Quraysh sobre lo ocurrido en realidad con los hombres de la cueva, dijo: os daré mi respuesta mañana.
y por esto la revelación le fue denegada temporalmente, como muestra de la desaprobación de Dios. En segunda instancia, esta exhortación presenta un principio ético general dirigido a todos los creyentes. Corán. Y si olvidas mencionarlo en su momento y luego te das cuenta, recuerda a tu sustentador y di: puede que mi sustentador me guíe a una conciencia más afín a la rectitud que esto. Y algunos afirman: permanecieron en la cueva 300 años. Y algunos han añadido 9 a esta cifra. Nota. Esto enlaza, obviamente, con las conjeturas vanas que se mencionan en el primer párrafo del versículo 22 anterior. Conjeturas que son refutadas en sus siguientes afirmaciones. Solo mi sustentador sabe cuántos eran, en el versículo 22. Y solo Dios sabe cuánto tiempo estuvieron allí, en el versículo 26. Este era el punto de vista de Abdallah ibn Masud en particular, de quien se dice que su manuscrito del Corán contenía las palabras: y ellos, alguna gente, dijeron, permanecieron, etc. Probablemente una anotación al margen, añadida por Ibn Masud, y también el de Qatada y Matar al-Warraq. Mi interpretación al comienzo del versículo de las palabras, algunos afirman, se basa en la palabra kalú, ellos dijeron, usada por Ibn Masud en su nota al margen. Corán. Di: solo Dios sabe cuánto tiempo estuvieron allí. Suyo, en exclusiva, es el conocimiento de la realidad oculta de los cielos y la tierra. Qué bien ve y qué bien oye. No tiene más protector que él, pues a nadie hace partícipe en su gobierno. Y transmite al mundo lo que te ha sido revelado de la escritura de tu sustentador. Nada hay que pueda alterar sus palabras. Nota. Según Razi, Abu Muslim al-Isfahani, el gran comentarista del Corán, basaba en este pasaje, entre otros, su rechazo de la doctrina de la abrogación. Corán. Y no podrás encontrar refugio fuera de él. Y mantente con paciencia al lado de aquellos que invocan a su sustentador mañana y tarde, buscando su faz, y no permitas que tus ojos pasen sobre ellos en busca de las galas de este mundo. Y no prestes atención a aquel cuyo corazón hemos hecho negligente con nuestro recuerdo, porque ha seguido siempre sus deseos, abandonando todo cuanto es bueno y verdadero. Nota. Literalmente, y cuyo asunto, Amr, era un total abandono o transgresión de los límites de lo correcto. Corán. Y di: la verdad ha venido ahora de vuestro sustentador. Quien quiera, pues, que crea, y quien quiera, que la rechace. Realmente, para todos los que pecan contra sí mismos al rechazar nuestra verdad. Nota. Así explica Razi la expresión az-Zalimun, literalmente los malhechores, en este contexto.
Corán. Hemos preparado un fuego cuyo humeante dosel les cercará por todos lados. Nota. El término suradik, traducido por mí como humeante dosel, denota literalmente el toldo o cubierta exterior de una tienda y alude aquí a las murallas de humo que cercarán a los pecadores, Zamakhshari, un símbolo que quiere resaltar la inexorabilidad de su castigo en el más allá. Corán. Y si imploran agua, les será dada un agua caliente como plomo fundido, que escaldará sus rostros. ¡Qué horrible bebida y qué horrible lugar de reposo! Pero ciertamente a quienes llegan a creer y hacen buenas obras, en verdad no dejamos sin recompensa a nadie que persevere en hacer el bien. Esos tendrán jardines de felicidad perpetua, jardines por los que corren arroyos, en los que serán adornados con brazaletes de oro y llevarán vestiduras verdes de seda y brocado, y estarán allí reclinados en divanes. Nota. Como el resto de las descripciones de acontecimientos en el más allá, esta referencia al adorno de los creyentes con oro, joyas y seda, pasajes similares en 2.23, 35.33 y 76.21, y a que estarán reclinados en divanes, araik, es obviamente una alegoría. En este caso, una alegoría de esplendor y de una vitalidad continuamente renovada, simbolizada por las vestiduras verdes, y de la reposada plenitud que les aguarda en premio a las numerosas renuncias que su fe les impuso durante su vida terrenal. Razi, aludiendo al simbolismo de estos goces del paraíso, llama nuestra atención a la diferente construcción de las dos partes de esta cláusula. La primera está en voz pasiva, serán adornados, y la segunda, en activa, llevarán vestiduras. En su opinión, la voz activa alude a aquellos que los justos se habrán ganado con sus acciones, mientras que la voz pasiva denota todo aquello que Dios les concederá por encima de sus merecimientos. Corán. Qué hermosa recompensa y qué excelente lugar de reposo. Y plantéales la parábola de dos hombres, a uno de los cuales habíamos dado 2 viñedos, que rodeamos de palmeras, y entre ambos pusimos un campo de cereales. Nota. Esta parábola enlaza con los versículos 7 y 8 de este sura y sirve como ilustración de la aseveración: toda la belleza sobre la tierra es un medio para probar a los hombres. Corán. Ambos viñedos daban su cosecha sin mengua de ninguna clase, pues habíamos hecho brotar un arroyo en medio de cada uno de ellos. Y así aquel hombre tenía abundancia de frutos. Y un día le dijo a sus acompañantes, mientras discutía con él: «Tengo más riqueza que tú y soy más poderoso en el número y la fuerza de mi gente». Y habiendo pecado así contra sí mismo, entró en su viñedo diciendo: «No creo que esto vaya a desaparecer jamás, ni creo que llegue jamás la última hora. Pero si llegara y fuera llevado ante mi sustentador». Nota. Literalmente devuelto a mi sustentador.
para ser juzgado. Corán. Seguro que encontraría a cambio un lugar mejor que este. Y su acompañante le contestó, prosiguiendo la discusión: ¿blasfemas contra aquel que te ha creado de tierra, luego de una gota de esperma, y al final te formó como un hombre completo? Pero para mí, Él es Dios, mi sustentador, y no voy a atribuir poderes divinos a nada excepto a mi sustentador. Nota. Literalmente, no asociaré o asocio a nadie o nada con mi sustentador. No voy a asociar en mi mente la riqueza o la pobreza con ningún poder o causa creadora aparte de él. Corán. Y prosiguió: más te habría valido que... Nota. Literalmente, si tan solo. Corán. Al entrar en tu viñedo hubieras dicho: lo que Dios quiera será, pues no hay poder sino en Dios. Aunque yo tenga, como ves, menos riquezas e hijos que tú, puede que mi sustentador me dé algo mejor que tu viñedo, así como puede hacer que caiga una calamidad del cielo sobre este viñedo tuyo y se convierta en un yermo pelado, o hacer que su agua desaparezca bajo la tierra y no puedas volver a encontrarla. Y así fue. Su cosecha fue destruida, y por la mañana se retorcía las manos por todo lo que había gastado en lo que ahora yacía arruinado en sus emparrados. Y decía: ojalá no hubiera atribuido poderes divinos a nadie excepto a mi sustentador, pues ahora no tenía a nadie. Nota. Literalmente, un grupo de hombres. Corán. Que le socorriera aparte de Dios, ni pudo socorrerse a sí mismo. Pues así es, la protección está solo en manos de Dios, la verdad suprema. Él es quien mejor recompensa y quien mejor determina las consecuencias. Nota. Literalmente, el mejor en cuanto a la consecuencia. Corán. Y plantéales la parábola de esta vida. Es como el agua que hacemos caer del cielo y es absorbida por las plantas de la tierra, que luego se vuelven paja seca que los vientos dispersan. Y es Dios solo quien determina todas las cosas. Los bienes y los hijos son un adorno de esta vida, pero las buenas obras, cuyo fruto perdura siempre, tienen mucho mayor mérito ante tu sustentador y son mucho mejores como fuente de esperanza. Nota. Literalmente son mejores a los ojos de tu sustentador en mérito y mejores en esperanza. La expresión al-Baqiyat, as-Salihat, buenas acciones cuyo fruto perdura siempre, se emplea 2 veces en el Corán, en este versículo y en 19:76. Corán. Así pues, ten presente el día en que haremos desaparecer las montañas y verás la tierra allanada y desnuda. Pues ese día resucitaremos a los muertos y los reuniremos a todos sin exceptuar a ninguno. Y serán presentados ante tu sustentador en filas.
Y dirá él, nota, a quienes negaban en vida la verdad de la resurrección. Corán, ahora en verdad habéis venido a nosotros, solos, tal como os creamos por primera vez. Aunque solíais decir que no concertaríamos una cita con vosotros, y se expondrá el registro de las acciones de cada uno, y verás a los culpables atemorizados por lo que ven en él, y exclamarán, ¡ay de nosotros! ¿Qué registro es este? No omite nada, ni pequeño ni grande, sino que lo detalla todo. Pues encontrarán ahora frente a ellos todo lo que hicieron, y sabrán que tu sustentador no es injusto con nadie. Y recuerda que cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, nota, esta breve referencia a la reiterada alegoría de la orden de Dios a los ángeles para que se postraran ante Adán, quiere subrayar, en este contexto, la facultad innata del hombre para el pensamiento conceptual y por ende su capacidad y su obligación de discernir entre el bien y el mal. Dado que la elección deliberada por parte del hombre de un curso moralmente incorrecto del que se ocupan los pasajes anteriores es debida casi siempre a un apego excesivo a los reclamos de la vida mundanal, se llama aquí la atención al hecho de que dicho apego es el medio por el que el Satán o Iblis induce al hombre a abandonar toda consideración moral, provocando con ello su ruina espiritual. Corán. Se postraron todos excepto Iblis. Él también era uno de esos seres invisibles. Nota. Lo que designa, en este caso, a los ángeles. Corán. Pero se rebeló contra la orden de su sustentador. ¿Vais pues a tomarle a él y a sus secuaces? Nota. Literalmente su descendencia. Metonimia por todos aquellos que le siguen. Corán. ¿Por señores vuestros en vez de a mí, cuando son enemigos vuestros? Mal canje hacen los malhechores. Nota. Literalmente para los malhechores. Corán. No les hice testigos de la creación de los cielos y la tierra, ni de su propia creación. Nota. Si no son más que seres creados, no coexisten conmigo. ¿Cómo podéis tomarle por señores vuestros? Alusión a los seres reales o imaginarios, a los que los hombres atribuyen cualidades divinas, ya sea consciente o como en el caso de aquellos que sucumbe a los susurros de Satán, de forma inconsciente, pero implícita. Corán. Y tampoco tengo necesidad de tomar como ayudantes míos a esos seres que extravían a los hombres. Nota. Dado que Dios es todopoderoso, omnisciente y autosuficiente, la creencia en algún ser o poder que pueda servir de mediador entre él y el hombre lleva a este último al extravío. Corán.
Así pues, tened presente el día en que Él dirá: invocad ahora a esos seres a los que vuestra fantasía hacía partícipes en mi divinidad. Nota. Literalmente, aquellos que, según pretendíais, eran asociados míos. Corán. Y entonces ellos los invocarán, pero esos seres no les responderán, porque habremos puesto entre ellos un abismo infranqueable. Nota. O también un abismo o una barrera de perdición. Alusión al ancho abismo de irrealidad que separa a esos pecadores de las fantasías blasfemas de su imaginación, o bien, con mayor probabilidad, al abismo que les separa de las personas santas a las que solían adorar, a pesar de que aquellos nunca dijeron poseer cualidades divinas. Zamakhshari y Razi, en una de sus interpretaciones alternativas, que alude específicamente a Jesús y a María. Corán. Y quienes estaban hundidos en el pecado contemplarán el fuego y sabrán que están destinados a entrar en él y no hallarán medio de escapar de él. Así, en verdad, hemos dado múltiples facetas en este Corán a toda clase de enseñanzas diseñadas para beneficio de la humanidad. Sin embargo, el hombre es, sobre todo, discutidor. Pues, ¿qué impide creer a la gente ahora que les ha llegado la guía o pedir el perdón de su sustentador, excepto su deseo de que la suerte de los pueblos perversos de épocas pasadas les alcance también a ellos o que les alcance el castigo final en el más allá? Nota. Literalmente, cara a cara o en el futuro, Zamakhshari. Ambos significados de Kubulán están comprendidos en el concepto de el más allá o la otra vida. Corán. Pero no enviamos a nuestros emisarios, sino como portadores de buenas nuevas y como advertidores. Mientras que los que se empeñan en negar la verdad discuten con ellos con argumentos falaces para suprimir la verdad y hacer a mis mensajes y advertencias blanco de sus burlas. ¿Y quién puede ser más perverso que aquel a quien son transmitidos los mensajes de su sustentador y se aparta de ellos, olvidándose de todo lo malo que han obrado sus manos? Nota. Perseverando en su conducta inicua. Corán. Ciertamente hemos puesto sobre sus corazones velos que les impiden comprender la verdad, y en sus oídos sordera, y aunque les llames a la verdad. Nota. Literalmente a la guía. Corán. Nunca aceptarán ser guiados. Pero aún así, tu sustentador es realmente indulgente, poseedor de una misericordia infinita. Si hiciera presa en ellos de inmediato por todo el mal que cometen, ciertamente les castigaría en el acto, sin dilación. Nota. Literalmente,
ciertamente les adelantaría el castigo, dando a entender que Dios siempre les da tiempo para que se arrepientan y se enmienden. Corán, pero no, tienen un plazo más allá del cual no tendrán redención. Nota. Otros pasajes similares en 1661 y 3545. El plazo Ma'wid significa aquí el fin de la vida del pecador en la tierra, o bien, como en el versículo siguiente, el punto sin retorno, pasado el cual Dios no les permite que sigan pecando impunemente. Corán. Como ocurrió con todas aquellas comunidades a las que destruimos cuando persistieron en hacer el mal. Nota. Literalmente, cuando o después de que hicieron el mal, persistentemente y durante mucho tiempo. Corán. Pues habíamos fijado un plazo para su destrucción. Y he ahí. Nota. La partícula id, que por lo general significa cuando, pero cuya traducción más apropiada aquí es, a mi parecer, he ahí, se emplea a menudo en el Corán para llamar la atención hacia un cambio repentino en el discurso que no supone, sin embargo, un corte en la continuidad del pensamiento. En este caso, indica un vínculo con el anterior versículo 54. Hemos dado múltiples facetas en este Corán a toda clase de lecciones diseñadas para beneficio de la humanidad, e introduce una alegoría cuyo propósito es ilustrar el hecho de que el conocimiento científico es inagotable, de forma que ningún ser humano, ni siquiera un profeta, puede alegar nunca estar en posesión de respuestas a todas las cuestiones que sumen en la perplejidad al hombre durante toda su vida. Esta idea se expresa con total claridad en los dos últimos versículos de este sura. La parábola de Moisés y su búsqueda de conocimiento, versículo 60-82, ha llegado a constituirse, con el paso del tiempo, en el núcleo de innumerables leyendas de las que no nos ocuparemos aquí. Existe, sin embargo, un hadith transmitido de Ubay bin Ka'b, recogida en distintas variantes por Bukhari, Muslim y Tirmidhi, según el cual Moisés fue reprendido por Dios por haber afirmado en cierta ocasión que era el más sabio de los hombres, y luego le fue comunicado por medio de la revelación que un siervo de Dios que vivía en la confluencia de los dos mares era muy superior a él en sabiduría. Cuando Moisés expresó su deseo de conocerle, Dios le ordenó llevar un pez en un cesto y caminar hasta que el pez desapareciera. Su desaparición sería la señal de que había llegado al lugar indicado. No hay duda de que este hadith es una especie de introducción alegórica a nuestra parábola coránica. El pez que se menciona, tanto aquí como en el hadith, es un antiguo símbolo religioso que significa posiblemente el conocimiento divino o la vida eterna. En cuanto a la confluencia de los dos mares, que muchos comentaristas antiguos intentaron identificar geográficamente, desde la confluencia del Mar Rojo con el Océano Índico en el estrecho de Bab al-Mandeb
hasta la del mar Mediterráneo con el océano Atlántico, en el estrecho de Gibraltar. Baidawi ofrece, en su comentario, el versículo 60, una explicación puramente alegórica. Los dos mares representan las dos fuentes o vertientes del conocimiento. La derivada de la observación y coordinación intelectual de fenómenos externos y la derivada de la percepción mística e intuitiva, cuya convergencia es la verdadera meta de la búsqueda de Moisés. Corán. Que Moisés, en el curso de sus viajes, dijo a su criado. Nota. Literalmente, mozo, fatá, término que en árabe antiguo se aplica al criado sin importar su edad. Según la traducción, se trata de Josué, que se convertiría en el jefe de los israelitas a la muerte de Moisés. Corán. No cejaré hasta alcanzar la confluencia de los dos mares, aunque tenga que pasar muchos años en mi búsqueda. Pero cuando llegaron a la confluencia entre ambos mares, se olvidaron por completo de su pez, y éste se abrió camino hasta el mar y desapareció de la vista. Nota. Literalmente, abriendo un surco hasta él. Su olvido del pez simbólico es quizá una alusión al frecuente olvido del hombre de que Dios es la fuente última de todo el conocimiento y toda la vida. Corán. Y cuando hubieron caminado un trecho, Moisés dijo a su criado: Trae nuestra comida. En verdad, este día de viaje ha agotado nuestras fuerzas. El criado dijo: ¿Quieres creerlo? Nota. Literalmente, has visto. Aunque esté formulada como una pregunta, a menudo esta frase idiomática expresa tan solo, como hace su equivalente moderno, ¿quieres creerlo? El recuerdo repentino o la sorpresa ante un suceso poco común o absurdo. Corán. Cuando nos refugiamos a descansar en la roca, me olvidé por completo del pez, y no fue sino Satán quien hizo que olvidara mencionarlo. Nota. Literalmente hizo que lo olvidara para que no lo mencionase. Corán. Y se abrió camino hasta el mar. ¡Qué extraño! Moisés exclamó: Ese es el lugar que hemos estado buscando. Nota. La desaparición del pez señalaba el punto en el que acababa su búsqueda. Corán. Y dieron la vuelta, volviendo sobre sus pasos, y encontraron a uno de nuestros siervos, a quien habíamos dado una gracia nuestra, y le habíamos impartido un conocimiento procedente de nosotros. Nota. En el hadith transmitido de Ubay ibn Ka'b se denomina a este sabio enigmático Al-Yadir o Al-Yidir, que significa el verde. Se trata evidentemente de un epíteto más que de un nombre, y sugiere, según la leyenda popular, que su sabiduría es perenne, verde e imperecedera, una noción que confirma la hipótesis de que nos encontramos ante una figura alegórica
que simboliza la intuición mística más profunda, accesible al hombre. Corán. Moisés le dijo: ¿puedo seguirte para que me impartas algo de esa conciencia de la rectitud que te ha sido impartida? El otro respondió: en verdad, tú no podrás tener paciencia conmigo, pues ¿cómo podrás ser paciente con algo que no puedes abarcar en la experiencia que posees? Nota. Literalmente, lo que no puedes abarcar en tu experiencia. Jubran. Según Razi, esto es una alusión al hecho de que ni siquiera un profeta como Moisés podía entender plenamente la realidad interna de las cosas y, más generalmente, a la pérdida de ecuanimidad del hombre en cuanto se ve frente a algo que nunca antes ha experimentado o que no puede comprender inmediatamente. Considerándolo bien, este versículo pone de manifiesto, como muestran claramente las posteriores experiencias de Moisés, que la apariencia y la realidad no siempre coinciden. Además de esto, apunta también de forma sutil a la profunda verdad de que el hombre no puede entender realmente o siquiera visualizar algo para lo que carece de símiles, al menos en sus elementos componentes, en su experiencia intelectual. Y esta es la razón del uso coránico de la metáfora y la alegoría en relación con todo lo que está fuera del alcance de la percepción de los seres creados. Al-Gaif. Corán. Moisés respondió: verás, si Dios quiere, que soy paciente y no te desobedeceré en nada. El sabio dijo: bueno, pues si has de seguirme, no me preguntes acerca de nada de lo que haga hasta que yo te lo mencione. Y partieron juntos hasta que alcanzaron la costa. Y cuando hubieron desembarcado del barco en el que habían cruzado, el sabio, nota, literalmente, él, Corán, le hizo un agujero. Ante esto, Moisés exclamó: ¿le has hecho un agujero para que se ahoguen los que estén viajando en él? En verdad, has hecho algo grave. Respondió: ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Moisés dijo: no me reprendas por este olvido mío, y no seas severo conmigo por lo que he hecho. Y partieron juntos hasta que encontraron a un muchacho, y el sabio lo mató. Ante lo cual Moisés exclamó: ¿has matado a un ser humano inocente sin que él haya tomado la vida de otro? En verdad has hecho algo terrible. Respondió: ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Moisés dijo: si volviera a preguntarte acerca de algo después de esto, no me admitas por compañía, pues ya has oído suficientes excusas mías. Y partieron juntos hasta que se encontraron con gente de una aldea a los que pidieron, nota, literalmente pidieron a su gente. Corán, algo de comer, pero ellos se negaron a darles hospitalidad y encontraron en esa aldea un muro que amenazaba derrumbarse, y el sabio lo reparó. Ante esto Moisés dijo:
Si hubieras querido, ciertamente, podrías haber conseguido que te pagaran al menos algo por ello. El sabio replicó, aquí es donde nos separamos, tú y yo, y ahora te informaré del significado real de esos sucesos ante los que no supiste ser paciente. En cuanto al barco, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar, y quise dañarlo. Nota. Literalmente causarle un desperfecto. Hacerlo temporalmente inservible. Corán. Porque supe que detrás de ellos venía un rey que suele confiscar todos los barcos por la fuerza. Y en cuanto al muchacho, sus padres eran verdaderos creyentes. Y teníamos razones para temer. Nota. Literalmente temíamos. Pero debe tenerse presente que el verbo hasiyá, aparte de su significado primario, denota a veces él tenía razones para temer y por consiguiente sabía que ocurriría algo malo. Y podemos suponer, por tanto, que esta expresión de temor del sabio es sinónima de un conocimiento positivo obtenido mediante la observación de señales externas o mediante la intuición mística, que es lo más probable, como indica su declaración en el segundo párrafo del versículo siguiente. No hice nada de esto por iniciativa propia. Corán. Que fuera a causarles pesar con su excesiva maldad y su rechazo de la verdad. Y quisimos que su sustentador les diera a cambio un hijo más puro que él y más inclinado a la compasión. Y en cuanto al muro, pertenecía a dos muchachos huérfanos que viven en la ciudad, y debajo de él hay enterrado un tesoro que les pertenece por derecho. Nota. Dejado en herencia. Es de suponer que de haberse derrumbado el muro, su tesoro hubiera quedado a la vista y habría sido robado por la avariciosa gente de esa aldea, la cual había demostrado ya su verdadero carácter al rehusar hospitalidad a los cansados viajeros. Corán. Pues habiendo sido su padre un hombre justo, quiso tu sustentador que al alcanzar la mayoría de edad extrajeran su tesoro por la gracia de tu sustentador. Y no hice nada de esto por iniciativa propia. Nota. Dando a entender que había hecho todo aquello obedeciendo a una instancia superior. Esa intuición mística que le revelaba la realidad oculta tras la apariencia externa de las cosas y que hacía de él una partícula consciente del plan inescrutable de Dios. Y esto explica el uso de la primera persona del plural en los versículos 80-81 y también la atribución directa en el primer párrafo del versículo 82 de una acción humana concreta a la voluntad de Dios. Corán. Este es el significado real de todos esos sucesos ante los que no supiste ser paciente. Y te preguntarán acerca del bicorne. Di, os relataré algo por lo que debiera ser recordado. Nota. Literalmente, os relataré un recordatorio
o una mención a propósito de él, algo digno de recuerdo y de mención, lo que a mi entender es una alusión al carácter parabólico de toda la historia que sigue y al hecho de que su alcance está limitado, como en la anterior parábola de Moisés y el sabio desconocido, a unas pocas verdades espirituales fundamentales. El epíteto Dul Carnain significa el bicorne o el de las dos épocas, ya que el nombre Karn significa tanto cuerno como generación, época, era o siglo. Los comentaristas clásicos se inclinan por el primero de estos significados, el bicorne, y en su elección parecen haber sido influenciados por el antiguo simbolismo de los cuernos, entendido en el Oriente Medio como señal de poder y grandeza, si bien el propio Corán no confirma en modo alguno esta interpretación. De hecho, el término Karn y su plural Kurun aparece en el Corán 20 veces, sin contar con la combinación Dul-Qarnayn en los versículos 83, 86 y 94 de este sura. Y en todas ellas tiene el significado de generación en el sentido de gente perteneciente a una época o civilización concretas. Sin embargo, dado que la alegoría de Dul-Qarnayn ilustra las cualidades de un gobernante poderoso y justo, es posible deducir que esta designación refleje ese simbolismo ancestral ya mencionado, el cual, por ser familiar a los árabes desde tiempos muy remotos, había adquirido carácter idiomático en su lengua mucho antes de que la llegada del Islam. Dentro del contexto de esta alegoría coránica, los dos cuernos podrían designar las dos fuentes de poder de que estaba dotado Dul-Qarnayn, a saber, el poder y prestigio mundanal de la realeza y la fuerza espiritual fruto de su fe en Dios. Este último aspecto es de extrema importancia, por ser precisamente este acento del Corán en su fe en Dios lo que hace imposible identificar a Dul-Qarnayn, como hace la mayoría de los comentaristas, con Alejandro Magno, el cual aparece en algunas de sus monedas representado con dos cuernos, o con alguno de los reyes imyaríes del Yemen preislámico. Todos esos personajes históricos eran paganos y como tales adoraban a una pluralidad de divinidades, mientras que el Corán representa a Dul-Qarnayn como un creyente firme en Dios único. Tanto es así que es este aspecto de su personalidad lo que da sentido interno a la alegoría coránica. Debemos concluir, por tanto, que ésta nada tiene que ver con la historia o la leyenda y que su único propósito es presentar un discurso parabólico sobre la fe y la ética, con especial referencia al problema del poder mundanal. Corán. Le dimos ciertamente una buena posición en la tierra y le dotamos del conocimiento del medio idóneo para conseguir cualquier cosa. Nota. Según Ibn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubair, Ikrima, Qatada y Ad-Dahhak, citados todos por Ibn Kathir, el término sabab, literalmente un medio para conseguir algo, denota en este contexto el conocimiento del medio idóneo para la obtención de un fin. Corán. Que se propusiera
y él eligió el medio idóneo en todo lo que hizo. Y marchó hacia el norte hasta que cuando llegó al poniente del sol. Nota: el punto más occidental de su expedición. Corán le pareció que éste se ponía en un mar. Nota: o bien abundante agua, que es, según muchos filólogos, uno de los significados de Ain, que primariamente designa un manantial. En cuanto a mi traducción de la frase, lo encontró Guayadajá, poniéndose, etc., por le pareció que se ponía. Véase Razi e Incatir, quienes señalan que se trata de una metáfora basada en la ilusión óptica de que el sol se hunde en el mar. Y Razi lo explica correctamente por el hecho de que la Tierra es esférica. Es interesante señalar que, según él, esta explicación figuraba ya en el comentario coránico, hoy perdido, de Abu Ali al-Jubai, el famoso erudito Mutasli, que murió en el 303 de la Égira, correspondiente a 915 o 916 de la era cristiana. Corán oscuro y turbio, y en las inmediaciones encontró a una gente entregada a toda clase de perversión. Dijimos: oh Bicorne, puedes castigarles o bien tratarles con amabilidad. Nota: este permiso divino para optar entre estos dos cursos de acción no es sólo una declaración metonímica del libre albedrío que Dios ha concedido al hombre, sino que establece también el importante principio legal del istihsan, aquello que es social y moralmente preferible, que deja a discreción del gobernante o del Estado la decisión de que redundará en un mayor bien, maslahá, para el conjunto de la sociedad. Y esta es la primera lección de la parábola de Dul-Qarnayn. Corán. Él respondió: a quien obre injustamente con los demás, le castigaremos, y luego será devuelto a su sustentador, y él le afligirá un castigo inefable. Nota: en el más allá, dando a entender que nada de lo que pertenece a la otra vida puede ser imaginado o definido en términos de experiencia humana. Corán. Pero quien crea y haga buenas obras obtendrá como recompensa el supremo bien de la otra vida. Y por nuestra parte le ordenaremos solo lo que es fácil de cumplir. Nota: dado que la conducta recta es la norma que se espera del hombre, las leyes relativas a ella no deben ser demasiado exigentes. Y esta es otra de las lecciones a extraer de esta parábola. Corán. Y de nuevo eligió el medio idóneo para lograr un fin justo. Y luego marchó hacia el este hasta que, cuando llegó al naciente del sol, nota: al punto más oriental de su expedición, expresión similar a el poniente del sol en el versículo 86. Corán. Encontró que ascendía sobre una gente
a la que no habíamos dado protección contra él. Así les habíamos creado, y así los dejó él. Nota. Esta es la interpretación que Razi da a la expresión aislada kadalika, así o así fue, empleada aquí. Obviamente está relacionada con el estado natural y primitivo de esa gente, que no necesitaban ropas que les protegieran del sol, y al hecho implícito de que Dul Carmine los dejó tal como los encontró, cuidando de no trastocar su forma de vida para no causarles perjuicio. Corán. Y ciertamente abarcábamos con nuestro conocimiento todo lo referente a él. Nota. Literalmente todo lo que él tenía. Su determinación de no alterar o cambiar la creación de Dios. Lo cual es, a mi entender, otra lección moral a extraer de esta parábola. Corán. Y de nuevo eligió el medio idóneo para lograr un fin justo. Y siguió su marcha hasta que, cuando llegó a un lugar entre dos barreras montañosas, nota. Esto suele identificarse con el Cáucaso. Sin embargo, dado que ni el Corán ni ningún hadiz auténtico dicen nada acerca de la localización de estas dos barreras montañosas, ni sobre la gente que vivía allí, podemos prescindir por irrelevantes de todas las especulaciones propuestas por los comentaristas sobre este particular, y con más razón cuanto que el propósito de la historia de Dul Kamain no es otro que ilustrar en forma de parábola ciertos principios éticos. Corán. Encontró al pie de ellas a una gente que apenas entendía una palabra de su idioma. Dijeron: oh bicorne, en verdad, Gog y Magog. Nota. Esta es la forma en la que estos nombres, Yayui y Mayui en árabe, han sido incorporados a todos los idiomas europeos en base a ciertas referencias vagas a ellos en la Biblia. Génesis 10.2, 1 Crónicas 1.5, Ezequiel 38.2 y 39.6, Apocalipsis 20.8. La mayoría de los comentaristas posclásicos identifican a estas tribus con los mongoles y los tártaros. Corán. Están corrompiendo esta tierra. ¿Podemos pues pagarte un tributo a condición de que levantes una barrera entre ellos y nosotros? Respondió: aquello en lo que mi sustentador me ha establecido es mejor que lo que vosotros me podáis dar. Nota. Suele considerarse la frase aquello en lo que mi sustentador me ha establecido, Makkanni, como referencia al poder y riqueza que le habían sido concedidos. Pero es mucho más probable, y desde luego está más en consonancia con el carácter ético de toda la parábola de Dul Kamain, que se refiera a la guía de Dios y no a bienes materiales. Corán. Así pues, ayúdame con vuestra fuerza de trabajo y levantaré una muralla entre vosotros y ellos. Traedme piezas de hierro.
Luego, una vez que hubo armado el hierro y tapiado el espacio entre las dos laderas, dijo: Encended un fuego y aplicad vuestros fuelles. Nota: literalmente, soplad. Corán. Luego, cuando consiguió ponerlo incandescente como un fuego, les ordenó: Traedme bronce fundido para echarlo encima. Y así quedó erigida la muralla, y sus enemigos. Nota: literalmente, ellos. Corán. No pudieron escalarla, ni tampoco perforarla. El rey dijo: Esto es una misericordia de mi sustentador. Pero cuando se cumpla el plazo fijado por mi sustentador. Nota: literalmente, llegue la promesa de mi sustentador. Corán. Él la arrasará, y la promesa de mi sustentador se cumple siempre. Nota: algunos de los comentaristas clásicos, por ejemplo Tabari, consideran esto como la predicción de un acontecimiento histórico concreto, a saber, la futura irrupción de las tribus salvajes de Gog y Magog, a las que se identifica con los mongoles y los tártaros. Esta identificación está basada fundamentalmente en un hadith bien identificado recogido por Inambal, Bukhari y Muslim, en el que se dice que el enviado de Dios tuvo un sueño profético al que se refirió al despertar con una exclamación de pesar: No hay deidad sino Dios. Ay de los árabes por una calamidad que se aproxima. Hoy ha sido abierta una pequeña grieta en la muralla de Gog y Magog. Desde la Baja Edad Media, los musulmanes han tenido a ver en este sueño una predicción de la gran invasión de los mongoles en el siglo XIII, que destruyó el imperio abásida y con él el poder político de los árabes. Sin embargo, la mención en los versículos 99-101 de este sura de el día del juicio en relación a Gog y Magog muestra que el plazo fijado por mi sustentador está relacionado con la venida de la última hora, cuando todas las obras del hombre serán destruidas. No obstante, dado que las referencias del Corán a la cercanía o a la aproximación de la última hora nada tienen que ver con el concepto humano de tiempo, es posible aceptar las dos interpretaciones susodichas como igualmente válidas, en el sentido de que la venida de la última hora comprende un periodo indefinido de tiempo, y en términos humanos, quizá inmensamente largo, y que la irrupción de las fuerzas vandálicas de Gog y Magog sería uno de los signos de su acercamiento. Finalmente, es mucho más lógico suponer, especialmente teniendo en cuenta 21, 96, 97, que los términos Yayui y Mayui sean puramente alegóricos, aplicables no sólo a algunas tribus o seres, sino a una serie de catástrofes sociales que provocarán la destrucción total de la civilización humana antes de la llegada de la última hora. Corán. Y ese día, nota,
el día del juicio al que se alude en el versículo anterior. Corán, suscitaremos a toda la humanidad y les haremos surgir como oleadas, chocando unas contra otras. Y se hará sonar la trompeta del juicio y los reuniremos a todos. Y ese día situaremos el infierno a la vista de todos, frente a aquellos que negaron la verdad, aquellos cuyos ojos estaban velados a todo recuerdo de mí, porque no soportaban oír la voz de la verdad. ¿Piensan acaso quienes están empeñados en negar la verdad que podrán tomar algunas de mis criaturas como protectores frente a mí? Nota. Esto es una alusión no sólo al culto de seres creados o de fuerzas de la naturaleza, sino también a la creencia popular de que los santos, vivos o muertos, pueden interceder realmente ante Dios por aquellos a quienes Él ha rechazado. Corán. En verdad, hemos preparado el infierno para acoger a todos los que de ese modo niegan la verdad. Nota. De la unidad y unicidad de Dios, y por ende del hecho de que ningún ser creado puede influenciar en modo alguno el dictamen de Dios. Corán. Di, ¿queréis que os informemos de quiénes son los mayores perdedores en cuanto a sus obras? Son aquellos cuyos esfuerzos se han extraviado en su afán exclusivo por esta vida y que no obstante piensan que están haciendo el bien. Esos son los que han preferido negar los mensajes de su sustentador y la verdad de su encuentro con él. Por eso todas sus buenas obras serán vanas y no les asignaremos mérito alguno por ellas el día de la resurrección. Nota. Si bien cada una de sus acciones será tenida en cuenta el día del juicio, conforme a la afirmación coránica, quien haya hecho el peso de un átomo de bien lo verá. 99.7. Este versículo pone de manifiesto que todo el bien que hagan esos pecadores quedará anulado por su impiedad. Corán. Esa será su recompensa, su infierno, por haber negado la verdad y haber hecho a mis mensajes y a mis enviados blanco de sus burlas. Pero realmente quienes llegan a creer y hacen buenas obras tendrán su bienvenida en los jardines del paraíso. En ellos morarán y jamás desearán abandonarlos. Di, si todo el mar fuera tinta para las palabras de mi sustentador, ciertamente se agotaría el mar antes de que las palabras de mi sustentador se agotaran. Y así sería aunque añadiéramos un mar tras otro. Nota. Literalmente, si trajéramos otro tanto, como el mar, además, debe tenerse presente que, como señala Zamakhshari, el término al-Bahr, el mar, se emplea aquí en sentido genérico y comprende todos los mares que existen. Por consiguiente, he traducido la expresión otro tanto por un mar tras otro. Véase también 31.27. Corán. Di, oh profeta, soy yo un mortal como todos vosotros. Me ha sido revelado que vuestro Dios es un Dios único.
Así pues, quien espere con anhelo y temor el encuentro con su sustentador el día del juicio, que haga buenas obras y que no atribuya parte en la adoración debida a su sustentador, a nadie ni a nada.